la justicia social, la independencia y la soberanía nacional de la que hablan los agoreros del socialismo. En el discurso oficial nunca se invoca la libertad, la democracia, el republicanismo, el Estado de Derecho, el debido proceso, rara vez los derechos humanos, y cuando lo hacen es de forma distorsionada. En cambio, utilizan en demasía la justicia social, la independencia y la soberanía nacional. Pero resulta que esos conceptos y sus implicaciones también son violados. La justicia social está vinculada en la literatura especializada a igualdad social, igualdad de oportunidades, estado de bienestar, distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, entre otros. Se podría hablar de igualdad social y oportunidades en un contexto donde existe un apartheid por motivos políticos y filosóficos, y las resultantes implicaciones en cuanto a acceder al empleo, a la educación superior, a la retribución correspondiente y al reconocimiento social. En nuestro país, hablando con propiedad, lo que existe es un estado hipertrofiado del tipo patológico que tiene que ver muy poco, para no decir nada, con la sociedad del bienestar. Eso es, la eficiencia y la eficacia en las prestaciones sociales están en entredicho. La corrupción y la obsolescencia tecnológica son una realidad palmaria. La escasez de medicamentos, instrumentos médicos, medios de educación, la pérdida de competencia de los profesionales, las deficiencias en la infraestructura que pasa por el mal estado de las edificaciones, las carencias en la cultura asociada a los servicios, entre otras, son una realidad. Los resultados obtenidos en el pasado en cuanto a mortalidad infantil, expectativas de vida, niveles de escolarización, graduados de nivel superior y otros se están depreciando. ¿De qué manera? Y no son sostenibles. Una cosa es el igualitarismo y otra una buena distribución de la renta. Lo primero imperó casi totalmente hasta hace poco tiempo, con toda la carga de injusticias que lleva aparejado. A través del poder coactivo del Estado, al quitar arbitrariamente a muchos sus propiedades y dándosela a otros que tal vez ni lo merecieran por ser poco emprendedores, laboriosos y responsables. La estrechez del abanico de salarios, más allá del esfuerzo y talento desplegado, las gratuidades indebidas, entre otros. Lo segundo presenta serias dificultades actualmente, que está dada por la galopante inflación, el tipo de cambio que distorsiona la economía familiar, la presencia en el escenario nacional de una clase política y empresarial depredadora en detrimento del cubano a pie, las distorsiones estructurales y la baja productividad de los factores que inciden en los menguados y desiguales ingresos de muchos. Ni qué hablar de la conculcación de los derechos sindicales y laborales. Eso es, los sindicatos de que disponen los trabajadores no son reivindicativos y, por el contrario, son corporaciones orientadas a someter al gremio. Obviamente, los obreros no pueden inscribir sindicatos que estén en sintonía con sus conveniencias y aspiraciones. Como es sabido por todos, los derechos de huelga, de libre sindicalización, a una genuina negociación colectiva, al establecimiento de medios de prensa independientes, son quebrantados sin misericordia. En nuestro país, la retórica de la independencia nacional es una entelequia, una discursiva dirigida a movilizar las teclas más sensibles del sentimiento nacional, que utilizaron las nuevas élites que arribaron al poder en 1959, a modo de perpetuarse. F. Castro, en sus afanes de grandeza, no concebía tener como oponente a un cubano, por lo que al otro político lo prescribió. En cambio, desafió, claro, desde el lado de acá del estrecho de la Florida, a los sucesivos presidentes de Estados Unidos. Actualmente se mantenía en campaña política permanentemente con unos actores que habitaban fuera de Cuba. Eso le proporcionaba material político y la capacidad de embelezar a los desdichados cubanos. Por otra parte, se inscribió, subordinó en la geoestrategia estratégica global de la Unión Soviética, o sea,
abdicó de la tan cancariada independencia con el agregado que en el preámbulo de la Constitución Socialista de 1976 se le hacía loas a esa potencia hegemónica comunista. No es posible afirmar que existe soberanía popular en un país donde un único partido está por encima de los órganos representativos de los ciudadanos, entre comillas, llámese Asamblea Nacional, Consejo de Estado, Consejo de Ministros y de la sociedad. Como se puede apreciar en la TV, los temas medulares se discuten y aprueban primero en el buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y después, en algunos casos, se trasladan al Parlamento, entre comillas, pero acotados para su discusión y aprobación a las directrices de los comunistas. Esta cuestión se agrava sobremanera en nuestro país porque no hay ciudadanos, o sea, sujetos de derechos, pues cuando priman las concepciones colectivistas, los derechos individuales deben subordinarse a las decisiones del gremio en cuestión o de las corporaciones, y en última instancia, a quien posee todos los hilos del poder, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista. Para ser más precisos, en nuestra sufrida patria impera un absolutismo en versión totalitaria.